Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a esta clase sobre dudas. ¿Pueden escucharme perfectamente? Buenas tardes, sí, profesor. Gracias. Bien, antes de comenzar, porque bueno, evidentemente les tengo que dar un tema en particular y aparte les tengo que informar sobre las actividades que van a cargar al tablón, quiero preguntarles si tienen alguna duda sobre la tarea. ¿No? Ya espero entonces ya la hayan concluido. Y bueno, evidentemente, pues tengan a bien considerar todos los ejercicios bien desarrollados con su respectivo procedimiento. Ok, bueno. Entonces, si no hay dudas, vamos a comenzar con el tema siguiente y les voy a indicar las actividades que van a ser asignadas, que reitero, como ustedes saben, en la siguiente semana solamente asisten de lunes a miércoles porque el jueves empiezan sus vacaciones. Bueno, tenemos la fortuna de que nos vamos a ver los 3 días porque los 3 días tenemos clase y bueno, pues ahí les indicaré, entre otras cuestiones, creo que ustedes regresan, no, son los de la franja blanca los que regresan y ya les indicaría el día lunes. La planeación para regresando, darles cuáles son los temas del examen y también cuándo va a ser su segundo examen departamental. Bueno, voy a comenzar y déjenme ahorita ya checamos todos los detalles sobre la marcha. Bien, colocamos por favor como títulos en nuestros cuadernos triángulos. Bien, háganme saber cuando puedan visualizar mi presentación, por favor. ¿Ya la podemos ver? Sí, profesor. Gracias. Ok, bueno, fíjense bien. Primero vamos a definir un triángulo. Un triángulo es una porción del plano limitada por tres rectas que se intersectan una a una en puntos llamados vértices. Es decir, tenemos tres líneas, si nos damos cuenta. Aquí está justamente L1, tendremos aquí L2 y finalmente tenemos L3 que se cortan por parejas una a una, es decir, aquí tenemos estos puntitos a los cuales que son justamente sus cortes, les llamamos vértices, ¿sale? Ok, aunado a todo esto, los triángulos se denotan por sus vértices, es decir, tenemos nosotros que escribir primero quiénes son los puntos involucrados y la manera de escribirlo es triángulo ABC, es decir, tomamos este primer vértice A, B, C, o ustedes pueden decir que es triángulo B, C, A, o bien triángulo CBA o CAB, pero el punto o la clave es que incluyan a los tres puntos y le pongan este símbolo al inicio que, bueno, sabemos que literal significa triángulo. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con la definición? Bien, anótenla por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Insisto, si alguno de ustedes no ha terminado de hacer las anotaciones, nada más hágamelo saber.
Ok, bueno, déjenme borrar mis garabatos. Ok. Fíjense bien, los triángulos los vamos a clasificar acorde a su medida, pero también acorde a sus ángulos. Vamos a comenzar primero con la parte de su medida. La primera clasificación que tenemos es el triángulo equilátero, que ustedes, bueno, ya lo conocen. El triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Esta misma imagen está en su problemario. De hecho, en uno de los ejercicios, a ver, aquí tengo la página. Es en la página número 15. Después de los ejercicios está esa clasificación, pero también está una actividad que ustedes van a realizar antes del sábado. Entonces, bueno, el primer triángulo que vamos a tener aquí es el triángulo equilátero. Recordemos que el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales, ¿vale? Bien, anoten por favor la primera clasificación para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más avísenme. Ok. Siguiente triángulo que nosotros tenemos es el triángulo isósceles. Recordemos que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Entonces, ojo con ese detalle, esa definición, porque reitero, las definiciones van a estar dentro de nuestro examen. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Profesor, para el examen nosotros vamos a escribir la definición o nosotros va a ser como el examen pasado de que va a ser de opción múltiple. Dado que mayormente nuestro examen va a ser de índole teórico, planearé algunas actividades como relación de columnas, subrayar respuesta correcta, completar ciertos enunciados. Será muy variado, pero de ese, o bien una definición abierta, que es como tú me preguntas. Sí, profesor. Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bien, siguiente triángulo que tenemos es el triángulo escaleno. Esto significa que todos los lados son desiguales o ningún lado es igual. Es exactamente lo mismo que estoy diciendo. Entonces, el triángulo escaleno es aquel en que ninguno de los lados coinciden. Entonces, recapitulando, el equilátero son los tres lados iguales, el isósceles es cuando tenemos dos lados iguales y el escaleno es cuando ninguno de los lados son iguales. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, estos fueron los triángulos correspondientes a la clasificación por su medida. Pero insisto, tenemos otra clasificación que es acorde a los ángulos. Vamos a ver cómo se clasifican acorde a los ángulos. El primero que nosotros tenemos es el triángulo equiángulo. Un triángulo equiángulo es aquel que tiene tres ángulos iguales. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos nosotros hacer ciertas inferencias y la inferencia principal es que si es equiángulo, implica automáticamente que va a ser equilátero, porque si tiene tres lados iguales, entonces también va a tener tres ángulos iguales. Entonces, ojo, este caso es el único que tenemos como ejemplo, es el equilátero. No hay más, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí con el triángulo equiángulo?
Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, continúo a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien, siguiente clasificación sería el triángulo acutángulo. Un triángulo va a ser acutángulo cuando todos sus ángulos sean agudos, es decir, que sean menores que 90 grados, ¿sale? Aquí, aclaro, todos son agudos, es decir, no pueden, están entre 0 a 90, pero no valen ni 0 ni 90, ¿sale? Ahora bien, aquí quizás no es para nosotros muy habitual decirle acutángulo, pero esta palabra proviene del inglés, porque recuerden que en el inglés para decir agudo se dice acute. Entonces, aquí por eso sí coincide acutángulo con esa palabra que es acute, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí con el triángulo acutángulo? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien, tenemos nosotros ahora el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, que es un ángulo justamente de 90 grados. Y ojo, porque aquí en esta parte del triángulo rectángulo es donde se cumple el teorema de Pitágoras, que va a ser uno de los temas que corresponden a nuestro tercer departamental. Inclusive nuestro estudio va a estar basado en este tipo de triángulo y en el siguiente, que ahorita, bueno, les comento cómo va a ser, ¿vale? Ok, bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Siguiente triángulo es el triángulo obtusángulo. Este quiere decir que un ángulo es obtuso, es decir, hay un ángulo en el cual mide más de 90 grados. Entonces, eso es un triángulo obtusángulo. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, nota importante sobre respecto a esta clasificación.
A veces, cuando nosotros estemos como viendo ciertos triángulos, nos vamos a dar cuenta en que algunos llevan como esta especie como de rayita en los lados o bien estos círculos que son parecidos. Entonces, esto lo que significa, las dos líneas significan que los lados son iguales. Quiere decir que si, por ejemplo, vamos a suponer de aquí para acá, es decir, ay, espérame, de aquí para acá, vale, vamos a suponer 10 centímetros, es la misma medida en el cual tenemos de nuestro lado derecho. Entonces, ojo, allí es esa parte donde nosotros tenemos que verificar bien la notación sobre los triángulos. O bien, si también tenemos este como medio circulito, indica que también es igual acá, ¿sale? Entonces, ojo, nos quedaría que los dos medios círculos significan que los ángulos son iguales. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a esta a esta parte de las notas importantes derivadas de la clasificación de triángulos? No, profesor. Ok. Anótenlas, por favor, para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Aquí, por ejemplo, una vez que ya hemos terminado de clasificar a los triángulos, hay teoremas sobre triángulos, pero por la situación del tiempo solamente vamos a ver uno de ellos. Reitero, no significa que ya los demás vayan a quedar olvidados, sino lo vamos a ver en el tercer departamental. Y aquí tenemos el teorema, ese es el principal, que es referente a la suma de los ángulos interiores. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un triángulo que tiene tres ángulos. Por supuesto, eso debe de pasar, a los cuales llamo alfa, beta y gamma. Entonces, lo que me dice este teorema es que la suma de los ángulos que están por dentro, es decir, alfa más beta más gamma, va a ser igual a 180 grados. Entonces, ojo, ahí está nuestro teorema principal sobre triángulos. No se les vaya a olvidar porque justamente este es uno con los cuales vamos a estar trabajando no solamente ahorita, sino también en el siguiente departamental. Por favor, anótenlo para que podamos continuar. Profesor, en este caso 180 nunca va a cambiar, o sea, otro número. No, siempre va a ser de ese modo. Gracias. De nada. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien, entonces yo espero que esta parte haya sido claro para ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar entonces las actividades con las cuales van a complementar para este entregable que voy a asignar. Fíjense bien. Por ejemplo, vamos a ir a la página número... pregunta, ¿están viendo mi problemario o está bien la presentación? El problemario, profesor. Ok, fíjense bien, dice aquí, anotar en cada triángulo, ojo, estoy en la página número 15, ¿sale? Que es después de los ejercicios que ustedes me tienen que entregar. Pregunta, esta parte de los ejercicios, por ejemplo,
Este de los ángulos ya me lo entregaron, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Esta parte, ustedes van a entregar a partir de donde dice rectas paralelas y perpendiculares, ¿sale? Ahorita voy a anotar en la otra presentación donde siempre pongo los detalles que van a entregar ustedes, ¿vale? Se supone que nos habíamos quedado hasta acá, donde estaba el ejercicio número 11. Entonces, ojo aquí, porque vamos a empezar a clasificar a los triángulos. ¿Cómo le vamos a hacer? Déjenme, voy a dejar de presentar y les voy a indicar cómo es que lo vamos a hacer para la tarea que van a entregar en este sábado, ¿sale? Entonces voy a ponerlo así, clasificación, ya les comparto, de triángulos. Bien, van a colocar ustedes, por ejemplo, en su cuaderno van a hacer una especie de tabla. Entonces, ojo, déjenme aquí, voy a compartir la presentación, ¿sale? Aquí tenemos, dice dudas, grupo 2 y V5. Ok, clasificación de triángulos. Y entonces, por ejemplo, a ver, voy a hacer los 4 primeros. Entonces sería aquí 5. Ok, aquí está. Déjenme cambiarle de letra. Ok, bueno, aquí le voy a poner triángulo. Aquí clasificación por medida. Aquí clasificación por ángulo, ¿sale? Entonces, fíjense bien cómo le voy a hacer. Aquí está. Y déjenme entonces, voy a anotar el primer triángulo, que sería el triángulo A. Muy bien, aquí lo voy a pegar. A ver. Ok, no se deja. Ok, a ver. Si no lo voy a poner así y ahorita lo voy a enunciar. A ver, por ejemplo, el triángulo A, y déjenme poner estos en otro color. Lo voy a poner aquí centrado. Lo voy a poner en color morado y que sea subrayado. Ok. Triángulo A, por ejemplo, si nos damos cuenta, los 3 ángulos son iguales. Entonces, si los 3 ángulos son iguales, recordemos que acorde a la definición, se le llamaría equiángulo. Y bueno, en este caso, la clasificación por su medida sería equilátero. Muy bien. Vamos ahora con el triángulo B. Ok, aquí tenemos el triángulo B. Recordemos que, por ejemplo, en el triángulo B tenemos aquí 2 lados iguales. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que si son 2 ángulos iguales, implica entonces que tiene este lado es igual a este lado. Entonces, para el triángulo B, su clasificación por medida es isósceles. Y mediante por ángulo, notemos que aquí hay un ángulo de 90 grados. Como hay un ángulo de 90 grados, eso significa que esto es un triángulo rectángulo. Justamente por la clasificación con respecto al ángulo. ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta parte? ¿Vamos todos bien? Sí, profesor. Ok. Vamos ahora al triángulo C. Ok, a ver, espérame tantito, porque como están juntos, voy a modificarlo con Paint. Y ahorita se los comparto. Un momento.
Ok, aquí ya lo tenemos, es el triángulo C. Ujú. Y si nos damos cuenta, aquí a primera impresión sabemos que no los lados son iguales. Entonces, se va a tratar de un triángulo escaleno. Ahora, con respecto a los ángulos, recordemos que aquí hay un ángulo obtuso porque es mayor a 90, pero menor a 180. Y cuando es obtuso, quiere decir que es un triángulo obtusángulo. Ujú. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, vamos entonces con el triángulo D. Déjenme buscarlo. Ah, ya lo vi. Ok, y entonces esto nos quedaría como, bien, aquí tendríamos este triángulo. Ujú. Y bueno, aquí sabemos que estos dos ángulos son iguales. Si son dos ángulos iguales, implica que tiene dos lados iguales. Entonces, como tiene dos lados iguales, es isósceles. Ujú. Y con respecto a los ángulos, dado que tenemos que estos ángulos son iguales, pero este es menor, no se ve que sea ni recto ni obtuso. Entonces, como los tres son menores a 90, se le conoce como acutángulo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a estos cuatro triángulos que he realizado, su clasificación? ¿Vamos todos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, esa es la actividad que ustedes tienen que terminar, que es la de clasificar a los triángulos. Posteriormente, me voy a ir a la página 16 y nos está pidiendo encontrar el valor de cada ángulo en la siguiente figura. Voy a colocar nada más los primeros tres triángulos y los restantes los van a hacer ustedes. Fíjense bien. Voy a duplicar diapositiva. Claro, esto se los voy a subir al tablón sin ningún problema. Vamos a ponerle aquí, teorema principal sobre triángulos. Ok, perfecto. Entonces déjenme borrar esta parte. Y la imagen es esta la que tenemos. ¿Sale? Ojo aquí porque no está difícil. Solamente voy a calcular desde la A hasta la E. Ok. Fíjense bien. Por ejemplo, hace un momento nosotros vimos que la suma de ángulos interiores, es decir, al sumarse los tres ángulos en un triángulo, siempre va a ser 180. Entonces, como aquí ya tenemos 72 más 68, eso nos quedaría 140. ¿Cuánto debe de resultar entonces A para que se cumpla ese teorema? ¿Los escucho? 40. Exactamente. Tendríamos aquí 40 grados y lo vamos a escribir aquí en A. ¿Sale? Ok, perfecto. Bien, ahora, ¿cuánto vale B? 90. Exactamente, vale 90. Ahora, ¿cuánto valdría C? Pues si se supone que aquí vale 90 y aquí 36.5, a 180 le voy a restar 90, que sería 90, y 90 menos 36.5, ¿cuánto nos queda? 53.5. Y entonces nos quedaría como que C es igual a 53.5. 53.5. Ok, perfecto. ¿Cuánto vale D? No lo sabemos, pero el que sí sabemos es que E es igual a 90 grados, porque está justamente en el cuadradito. Pero nosotros sabemos que si aquí vale 90 y aquí 56, tendríamos que hacer una resta a 180.
Entonces sería 180 menos 90 menos 56. Y entonces eso nos va a quedar que el ángulo D es igual a 34. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien o ya nos confundimos? No se les olvide colocar las operaciones allí en su problemario. Reitero, yo aquí no lo hago porque no me da el espacio correspondiente. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok, bueno. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, así le van a hacer ustedes con todos los ángulos que aparecen en esa página. Entonces, finalmente, lo que ustedes deben de entregar, a ver, asignación guinda. Ok, van a entregar, por ejemplo, ustedes, actividades asignadas. Ok, en primer lugar va a ser el croquis sobre líneas paralelas y perpendiculares. Esa actividad ya ustedes ya la habían realizado en clase. Número 2, van a entregarme los ejercicios de laberinto de la página 13. Déjenme checarlo bien para que no nos confundamos. De la página número 13. Bien, siguiente vamos a entregar los ejercicios de la página 13 a 15. ¿Sale? Hasta el ejercicio 11. ¿Sale? Bien, número 4, el apunte sobre triángulos. Sus clasificaciones. Y otra cosa de la que vimos y el teorema principal, lo que ahorita estábamos escribiendo. Y número 5 tendremos que entregar la clasificación de los triángulos. Y el ejercicio de la serpiente. Esas son las actividades que ustedes van a tener que adjuntar al tablón a más tardar. Entrega es el día sábado. El sábado 9, entrega sábado 9 de abril a terminar el día. Ojo, por favor, sean muy cuidadosos con la entrega. Ya saben lo que tienen que entregar. Lo único nuevo, por eso no les había hecho la asignación, es el apunte sobre triángulos en conjunto con las actividades de clasificación y el ejercicio de la serpiente, que no están difíciles, ¿vale? La siguiente semana vamos a comenzar con el otro ejercicio, que es el de la casita, en conjunto con la parte de la semejanza, ¿sale? Tengo que definirles la congruencia y semejanza, y nos faltarían los trazos a regla y compás. Entonces, aquí, por ejemplo, un anuncio importante que hacerles es justamente que el juego de geometría se solicita para el día martes 12 de abril, déjenme ver si no me cuadre, no me empalme con las fechas, sí, martes 12 de abril. Si no llevan el juego de geometría, no le veo el caso a que se presenten, justamente porque necesitamos hacer trazos que ustedes también van a replicar en el examen, ¿sale? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a la asignación?
¿Todo clarísimo? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ok? Bueno, entonces nada más ustedes tienen que hacer de pronto el punto 4 y el punto 5 para que terminen de completar sus actividades. En un rato que termine las sesiones con los otros grupos, voy a subir la asignación. Reitero, vence el sábado 9 de abril a terminar el día. Por favor, sean cuidadosos, no se demoren en entregarlo. Y ya nada más me faltaría una asignación más, que serían las actividades que van a trabajar hasta el día miércoles. Y con eso terminaría todas nuestras, toda la parte de evaluación continua de este departamental. Y yo me voy a encargar, empezando a partir del día lunes, a calificar todos los pendientes que tenga para que al menos ya terminando la Semana Santa, ya todos ustedes tengan la retroalimentación de sus trabajos y no tengan pretexto para poder estudiar bien, ¿sale? Si no hay más dudas, de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos el día lunes. ¿Vale? Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. cuídense. Gracias. Bonita noche, hasta luego.